Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Bienvenidos, aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes. Qué maravilla podernos reencontrar a esta hora en directo de 5 a 6 de la tarde, en repetición este programa a las 12 de la noche, y siempre con temas diferentes que tienen que ver con la salud, pero fundamentalmente con buscar aquellos motivos para mejorar nuestras condiciones de vida. Y hoy sí que vamos a encontrar motivos para mejorar la calidad de vida, porque el tema de hoy tiene que ver con los pensamientos, más que con las emociones. Bueno, todo está derivado, pero con los pensamientos, con lo que nosotros tenemos aquí, con lo que hablamos permanentemente. Vamos a hablar de la programación neurolingüística, algo que ha hecho carrera desde hace unos años, que mucha gente pues obviamente sabrá bastante de esto, pero sin embargo la gran mayoría de nosotros no sabemos aplicar la palabra, el poder de la palabra, los pensamientos, en fin. Es un tema apasionante realmente, y desde luego todo esto tiene que ver con la salud. Y es más, hoy vamos a tocar con esto de la programación neurolingüística la teoría múltiple del origen de la enfermedad. O sea que lo que nosotros emitimos pues nos alivia o definitivamente nos enferma. Y es todo un proceso durante toda la vida, y es todo un proceso que empieza incluso antes de nosotros llegar a la vida, antes de nacer, cuando estamos en el vientre, y que continúa durante toda la vida. Y vamos a ver la incidencia de la genética, y vamos a ver la incidencia de los primeros pensamientos, vamos a ver todas estas cosas apasionantes y maravillosas en un programa que, diría yo, es un tratado de optimismo. No es una píldora de optimismo, es un tratado de optimismo para que mejoremos nuestras condiciones de vida desde ese punto de vista. Así es que bienvenidos a compartir con nosotros. El programa hoy es en directo desde Manizales y desde luego para todo el país, porque todo el país está cubierto por la señal satelital de Telecafé, y por fuera, allende las fronteras de Colombia, por la red de redes, por internet www.telecafé.gov.co, 24 horas del día, en todo el mundo, la señal de Telecafé. Una vez más, aquí estamos compartiendo con ustedes este pedazo de tiempo en Conexión Vital, nuestra píldora de optimismo, unos mensajes, y retornamos con un invitado muy importante que tenemos en esta tarde para compartir eso de la programación neurolingüística con ustedes. Estamos en directo, ya volvemos, Conexión Vital. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas, pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Este es un producto que lleva en el mercado más de 10 años y antes lo teníamos con el nombre de Caléndula, ahora se llama Calindra. Estos nombres se hacen y se cambian por requisitos del INVIMA. Esta Calindra tiene caléndula, tiene manzanilla, tiene sangre de drago y tiene echinacea. Es un producto que ayuda mucho en la enfermedad gástrica, de igual manera en los procesos infecciosos. Es un producto que es complementario al colbré en la enfermedad de gastritis, reflujo gastroesofágico, esofagitis y toda la enfermedad gástrica, además de colitis. Esta Calindra ustedes la consiguen en tiendas naturistas o las pueden pedir en Manizales para distribuirlas en el teléfono 884-8055, 884-8055, Calindra. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas.
un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Ginkón, enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de sao palmetto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna, a la enfermedad prostática, procesos obstructivos urinarios. Bioprosid y Ginkón, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. El director del Centro Integral de Formación Cuerpo, Mente, Espíritu está con nosotros aquí. Se trata de Carlos Maldonado. Pues primero hay que conocer qué es el Centro de Formación Integral Cuerpo, Mente, Espíritu, para que nos hable de programación neurolingüística. Carlos, bienvenido a Conexión Vital en Telecafé. Muchas gracias. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos los televidentes. Somos una compañía. Exactamente. Somos una compañía a nivel nacional. Funciona hace 8 años. Tenemos sedes en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Boyacá. Y estamos abriendo todas las operaciones que tenemos de capacitación en el eje cafetero. Nos encargamos de hacer procesos de desarrollo integral, tanto para personas como para empresas, basados en 2 herramientas fundamentales: programación neurolingüística y coaching. Bueno, lo decía yo al comienzo, en la introducción del programa, hay mucha gente aquí que puede saber de programación neurolingüística, PNL, pero la gran mayoría de la gente seguramente no sabe qué es eso. Entonces empecemos explicando para que conozcamos bien qué es PNL, programación neurolingüística. Básicamente es una técnica, es una metodología, una herramienta que funciona hace más de 40 años. Y para poder definirla de una manera muy sencilla, lo que invito es a los televidentes a que piensen que su cerebro funciona exactamente igual que un computador. Y yo a un computador puedo llenarlo de programas. Yo elegiré si le coloco programas que sean piratas, o si le coloco programas que sean adecuados, que sean bien. Por ejemplo, una semejanza puede ser que uno programa el computador que le sume 1 más 1, 2, es lo correcto. Pero si lo programa que le sume 1 más 1, que dé 3. Claro. Eso es una semejanza. Correcto. Con todas las cosas que suceden en la vida. O si yo compro un programa pirata, lo más seguro es que mi computador vaya a funcionar de una manera lenta, de una manera extraña y que saque virus. Luego, al hacer esa comparación, nuestro cerebro también está lleno de programas. Lo que para los computadores son programas, para nuestro cerebro son creencias. Y esas creencias hacen que generemos comportamientos en X áreas, en todas las áreas, y resultados a partir de esas creencias. Luego, como cualquier computador, la programación neurolingüística reúne técnicas asertivas para que cualquier persona aprenda a quitar o poner programas en su cerebro de acuerdo a los resultados que necesita. A ver, una persona de cierta edad, de una edad normal, la de nosotros, pues más o menos, que tenga una fobia o un miedo a algo, ¿a qué se debe eso? Hay una serie de creencias que están ahí en alguna parte y está extractando ese computador de ahí, de esa información. Perfecto, lo que pasa es que hay unas creencias instaladas en el hemisferio derecho, que es el inconsciente, donde están instaladas todas nuestras creencias, y seguramente tuvo un evento emocional hace X tiempo que le empezó a generar ese miedo a. Luego hay que ir a esa parte de ese cerebro, quitar ese programa y modificarlo por otro para que deje la fobia a o el miedo a. ¿Y cómo se va a esa parte del cerebro? Hay técnicas, hay herramientas específicas de comunicación asertiva. Una de las claves de la programación neurolingüística, de las premisas, es que no nos comunicamos asertivamente con nosotros mismos. En esa medida, cuando nos comunicamos asertivamente con nosotros mismos, pues no nos comunicamos adecuadamente también con otras personas. Se aprenden una gran cantidad de herramientas como reencuadres, como anclajes, obviamente herramientas un poco más profundas, para poder llegar en estados de relajación profundo a que una persona pueda modificar esos estados y pueda cambiar esos programas y traer esos programas al presente que sean diferentes. Cuando uno nace ya viene con cierta carga. Sí, señor, usted acaba de decir al principio algo que es fundamental. El 70% de las creencias que tenemos como personas se generan en el vientre materno. Eso es fundamental porque se entiende obviamente la forma en la que una persona empieza a tener ciertos comportamientos. O sea, ahí lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, son algunos tipos de anclajes, cosas que se hacen para estados enfocados, para estados confusos, técnicas de programación neurolingüística. Pero eso que usted está diciendo es fundamental.
el 70% se genera en el vientre materno. Luego eso es un estado muy importante en el que los papás o las personas que están al lado de ese bebé en gestación deben tener en cuenta para empezar a trabajar en esa programación. Ahora, todo eso que nosotros, con lo cual nacemos, que ya traemos, lo que nos inculcan, lo que nos enseñan, lo que aprendemos, eso tiene incidencia en la vida, no solamente en las cosas que mencionamos, las cosas que decimos, en la salud también, que digamos que sería la parte más importante para este programa. Ahí vemos, por ejemplo, un cuadro teoría del múltiple origen de la enfermedad. Ese cuadro es muy importante. Lo que estamos viendo ahí es el resumen, primero, de que todas las enfermedades tienen un origen psicosomático. Eso quiere decir que se desarrollan aquí arriba en el cerebro y que en la medida en que yo desarrolle muy bien mis emociones, en esa misma medida puedo controlar enfermedades. Luego, el desarrollo de una enfermedad obedece a 4 aspectos muy importantes: a cómo fue mi infancia. No es lo mismo que a usted lo críen diciéndole cosas bonitas, adecuadas, o que los mensajes sean adecuados, o que el lenguaje de la crianza sea con palabras que finalmente generan otro tipo de programación. El medio ambiente. No es lo mismo crearse en un campo a crearse en una ciudad. Las agresiones o los disparadores que se hacen referencia a los eventos emocionales que pueden suceder en su vida que hacen que desencadene algún tipo de enfermedad. Ahora la gente se estará preguntando, pero ¿cómo mis pensamientos y mis creencias van a producir una enfermedad que termina dañando y deteriorando órganos vitales, órganos muy importantes? Claro, por eso mismo que mencionaba con anterioridad, todas las enfermedades tienen origen psicosomático, no hay excepción para ello. No hay ninguna enfermedad que sea 100% genética. Hay, por supuesto, una carga genética, pero si yo cambio patrones de comportamiento, entonces puedo cambiar esos estados emocionales y modificar esa parte genética. Hay una frase muy bonita que dice: el cuerpo habla lo que la mente calla. Luego, en la medida en que no estamos en la capacidad de manejar emocionalmente las situaciones, en esa misma medida el cuerpo, en alguno de sus órganos, empezará a hablar al respecto en forma de enfermedad. Los pensamientos son antes, obviamente, primero los pensamientos, luego las emociones o los sentimientos. ¿De acuerdo? Entonces está ligado, hay una relación, hay una correlación entre lo que pensamos y lo que sentimos. De acuerdo, lo que pasa es que yo colocaría antes de los pensamientos los programas. Porque los programas que yo tenga acá en la cabeza, las creencias... Sí, lo que viene ya. Correcto, eso hace que genere un pensamiento. Exactamente. Y ese pensamiento me va a producir una emoción. Se trata, por ejemplo, de algo muy importante, Iván. Las personas suelen comunicarse a través de sus emociones, no a través de la realidad. Y entonces empiezan a colocar adjetivos a su comunicación: tal cosa es buena, tal cosa es mala, el clima está feo, el clima está bonito. Y cada vez que tú te centras en darle algún tipo de adjetivo a tu comunicación, vas a empezar a tener problemas en lo que significa esa comunicación para poder, obviamente, tener un resultado en términos de, en este caso, el desarrollo de una enfermedad. Pero estamos hablando y siempre asociamos los pensamientos con el cerebro, sí, o con la mente. Muchos estudios dicen que el corazón tiene cerebro y que el cerebro del corazón es mucho más potente, muchísimas veces más potente que el cerebro de la cabeza. Sí. Entonces, ¿dónde dejamos nosotros? ¿A qué le hacemos caso o cómo nos orientamos? ¿Hacia el cerebro de la cabeza, hacia el cerebro del corazón? Si es que esto es cierto. Sí, digamos que la teoría de que tenga cerebro es más para dar la importancia que tiene el corazón, obviamente en el funcionamiento, no solo a nivel de órganos y demás. Pero lo más importante es los pensamientos que yo tenga en mi cabeza. Los pensamientos que yo tenga en mi cabeza son los que van a direccionar la forma en la que yo hago las cosas, la forma en la que me dirijo, la forma en la que me comporto, la forma en que me comporte frente a ciertas situaciones para obtener ciertos resultados. Se trata de que en tu cerebro existan los pensamientos más adecuados, los programas más adecuados para poder tener resultados distintos a los que una persona siempre ha tenido. En la programación neurolingüística se habla de la inteligencia emocional. Fundamental. ¿Qué es? Es la capacidad de administrar tus emociones, no esconderlas, son las creencias con las que siempre nos han desarrollado. No sé, los hombres no deben llorar porque entonces no son hombres. La inteligencia emocional se trata de reconocer que hay emociones, pero de administrarlas para que en el contexto en el que sea necesario, esa emoción sea útil en determinado comportamiento o en determinada situación. ¿Qué es la baja estima, la alta autoestima, la baja autoestima? ¿Eso tiene que ver con lo que estamos hablando? Fundamental. De hecho, el concepto que a veces normalmente la gente tiene es baja autoestima o alta autoestima. El concepto real es baja autoestima o autoestima.
Porque finalmente cuando usted se empieza a querer a sí mismo, cuando usted empieza a tener un valor importante sobre usted, una creencia importante sobre usted, evidentemente todo lo que esté a su alrededor empieza a tener resultados que sean también interesantes. Pero hemos crecido con programas mentales como que los demás son importantes, más importantes que yo, primero todo para otra persona excepto para mí. De hecho, si usted hace un ejercicio muy simple de pedirle a una persona que abrace a otra que sea o abrace a alguien que sea muy importante para su vida, lo primero que va a hacer la persona es buscar a alguien diferente a sí mismo, cuando la persona más importante de su vida es usted, y a partir de ese concepto puede tener resultados distintos. Aquí, en la práctica del programa, que llevamos ya 13 años al aire en Telecafé, pues obviamente los temas fundamentales que se tratan tienen que ver con la salud. Y referencia uno cuando recibe llamadas o cuando lee correos, Twitter, en fin, que mucha gente manifiesta que el médico ante un diagnóstico le dijo que le quedaban muy pocos meses de vida. Pues algunos familiares manifiestan, me sucedió esto con un familiar así, y el médico acertó y se murió en el tiempo que el médico le dijo. Lo hemos tratado mucho desde el punto de vista médico aquí del poder de la palabra. La programación neurolingüística tiene que ver con deshacerse uno de esas, o cómo hace uno para ir donde el médico y no creerle ese diagnóstico fatal. Yo creo que el médico hace lo que tiene y lo que puede con la información que tiene. La programación neurolingüística ayuda, por ejemplo, a convertir a ese paciente en un activo en su recuperación. Como usted muy bien lo dice, conocemos muchos casos de gente que también le dijeron tiene 3 meses de vida y duró 10. Entonces no se trata de no reconocer que no hay una enfermedad, la hay, pero que si yo participo de forma activa en mi recuperación y no pasiva, esperando que todo suceda, pues seguramente voy a tener un espacio adicional más, pues, para poder trabajar en la cura de mi enfermedad ya a nivel médico. Porque en cierta oportunidad hice un programa solo, me enfrenté a las cámaras de un programa solo de este tipo, y empezó a llamar mucha gente, precisamente que le habían diagnosticado de esa manera, y manifestaban las personas. Yo inmediatamente revertí ese concepto del médico y me mejoré tremendamente y mi vida cambió tremendamente. Hubiera pasado otra cosa muy distinta si la persona empieza a mentalizarse y sale del consultorio, me quedan 3 meses, ya al otro día me quedan 2 meses y 29 días, en fin, y empieza ese proceso, se va agravando cada vez más porque se deteriora totalmente la salud, es por la creencia que ya está implantada. Por supuesto. Que además se lo dijo una autoridad, porque uno le cree mucho a ciertas personas, al papá, a la mamá, uno le cree al médico ciegamente y uno le cree al sacerdote ciegamente, por ejemplo. Claro. Se trata de que tengas un concepto médico, listo, ya hay una enfermedad que esté desarrollada, aceptas que hay esa enfermedad, pero lo importante es participar activamente en su recuperación. No necesariamente si el médico me dijo que tengo 3 meses de vida, eso es porque eso es lo que tengo. Pero si yo empiezo a trabajar de forma activa, cuando digo de forma activa me refiero a mentalmente, a programarme asertivamente, por supuesto siguiendo los consejos que me da el médico, pero empiezo a trabajar asertivamente en mis programas mentales, seguro que puedo cambiar patrones. Por eso usted ha visto, Iván, que hay gente que está enferma de cáncer y milagrosamente al otro día ya no tiene nada. Es esa persona que ha hecho un desarrollo emocional que ha hecho que se revierta una enfermedad como el cáncer. Bueno, es que me pregunta aquí Jennifer internamente cuál es la diferencia entre quienes como ustedes hacen programación neurolingüística y los psicólogos, por ejemplo. Bueno, esencialmente que nosotros no hacemos ningún tipo de terapia. Y si la llegáramos a hacer, no la hacemos a profundidad en el sentido de volverse en el pasado a encontrar elementos que hayan pasado en su vida de niño, qué sé yo, para poder solucionar algo del presente. En la programación neurolingüística las técnicas son muy sencillas y muy rápidas. De hecho, se trata de que si una técnica funciona y la persona modifica una creencia de forma rápida, pues lo que haya pasado en el pasado deja de cobrar importancia y lo que haya en el presente hacia adelante es la información que realmente la persona empieza a adoptar como cierta. Quiere decir que tampoco se practica en la programación neurolingüística la hipnosis. Hace parte de en determinados casos, por supuesto. Lo que pasa es que ahí sí hay conceptos con los psicólogos de hasta qué punto la hipnosis puede llegar a tener efectos reales sobre lo que la persona necesita curar. La hipnosis no es otra cosa que entrar en un estado profundo de relajación e ir a ciertos niveles del inconsciente mediante ondas en la que la persona pueda sacar a flote algunas cosas que el cerebro ha permitido tapar
en su infancia y que no quiere recordar. La pregunta que le hago yo creo que es tonta, porque tal vez usted desde el comienzo ya empezó a ahondar en esto, pero quiero referírsela de todas maneras, porque esto tiene que quedar muy claro para ustedes. Cuando se quejan de tantos problemas, de tantas situaciones, de tantas enfermedades, de tantos dolores, y el doctor Jorge Enrique Rojas aquí ha sido muy explícito en decir que ahora los médicos en las EPS solamente pueden preguntarle 2 o 3 cosas de las que sufre. Cuando la persona llega con 10 cosas distintas, entonces el médico no puede hacer nada ante eso, pero el paciente hay que escucharlo. Una persona puede crear desde su mente, desde sus pensamientos, la enfermedad. Sí, la respuesta es sí. Desde que yo me programo, o sea, no hay posibilidad de que yo en un estado mental adecuado, no hay posibilidad de que me enferme. Y hay total posibilidad de que si mi estado mental está bajo y si a eso le agrego comunicación, no, mire el día, no, mire mi vida, es que yo no me merezco esto, es que la vida me trata así, eso va a producir, el cerebro es un órgano interesantísimo, el cerebro recibe órdenes, el cerebro no hace análisis, el cerebro es literal. Luego, si yo le doy una orden, es que me siento mal, es que la situación del país, es que mi vida, es que esto, la vida me puso en esto, pues así mismo van a ser sus resultados y definitivamente puede desencadenar en cualquier tipo de enfermedad. Ahí va mi otra pregunta, los comportamientos diarios que incidan en inducir a esas enfermedades. Usted ya lo decía, depende cómo uno se levante y empiece a programarse en el día también. O sea. Por supuesto, yo en mis conferencias hablo de las palabras más normales que la gente utiliza y que van en contra de una adecuada programación. Usted seguramente ha escuchado gente que cuando usted le pregunta buenos días, ¿cómo está? Esa persona le responde cosas como bien por no preocuparlo. Ahí más o menos. Como cuando usted era pobre, Ajá. ahí más o menos, respirando porque es gratis, ahí viviendo. El cerebro no hace ningún tipo de chiste frente a eso. El cerebro recibe esas órdenes de forma literal. O la persona que, por ejemplo, es muy clásico, un estudiante en el colegio que le diga, papá, es que yo soy cerrado para las matemáticas. Eso no es un chiste. El cerebro va a decir concedido. O la gente que dice, no, loro viejo no aprende a hablar. El cerebro dice concedido. Y en esa medida actúa y en esa medida hay resultados. Yo discuto mucho con un hijo que lo tengo aquí presente. Ojalá esté perfectamente escuchando esto. Porque él es muy negado para el estudio. Y es de esos niños que en alguna oportunidad fueron clasificados como hiperactivos, pero que realmente hay que entenderlos, hay que comprenderlos y demás, pero sigue siendo muy negado para el estudio. Y, no me gusta eso, no, es que voy a seguir lo que tú dices, todo lo que tú hablas ahí, no, yo no quiero seguir eso, y no quiero estudiar, y es un martirio para uno realmente hacer que realmente estudie. O sea, él está muy mecanizado y muy programado para no querer estudiar y se vuelve, como digo yo, oponente a cualquier otra cosa distinta. Primero porque se está programando. Ajá. Yo soy negado, a mí no me gusta, eso es una programación que va derecho al cerebro y más en la edad en la que se encuentra. Lo que podría hacer en términos de programación neurolingüística es buscar, es una técnica que se llama reencuadre. ¿Cómo puedo reencuadrar una situación? En este caso no me gustan las matemáticas, voy a decirlo de esta manera, y cómo hacer ejercicios distintos o hacerlo de forma distinta para que las matemáticas tradicionales que me enseñan en el colegio las pueda percibir de otra manera y pasen a gustarme. Seguramente lo que hay en el cerebro de esa persona es la forma como me enseñan esto no me gusta, y más si tiene signos de hiperactividad, llamémoslo de esa manera, pues es encontrar otra forma, reencuadrar esa situación para que de otra manera le coja gusto a las matemáticas o al estudio, a lo que sea. A eso ahí entra a jugar también el sistema nuestro, ¿no? Eso sí, ahí habría tela que cortar. Bueno, pero no nos metamos en esas honduras. Carlos, llegamos a la mitad del programa, esto está muy sabroso. ¿Le mando a mi hijo dónde? Sí, claro que sí, por supuesto. Con el mayor de los gustos la atiendo, no hay problema. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con ustedes a esta parte tan importante. Haré unas 2 o 3 preguntas cuando regresemos de comerciales y abriremos la línea gratis 018-127-222 para que sean ustedes quienes pregunten a Carlos Maldonado, nuestro especialista en PNL, Programación Neurolingüística, y hagamos el programa mucho más variado con las preguntas de ustedes. Vamos a estos mensajes importantes y ya regresamos en Conexión Vital. Estamos en directo desde Manizales.
Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, ateroesclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas y un gran complemento para la enfermedad vascular. Basulati. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Antes se llamaba LipoSlim, ahora se llama Slim. Estos son convenios y trámites del INVIMA, pero es el mismo producto. El Slim es un quemador de grasas con unos resultados maravillosos. Es de depósito, una cápsula dura 24 horas actuando en el cuerpo, se toma con el desayuno. Es, además de quemador de grasas, un producto que controla la ansiedad. Este Slim era el que conseguían antes con el nombre de LipoSlim. Ayúdese en su proceso de adelgazamiento con Slim, antes LipoSlim, en las principales tiendas naturistas y droguerías del país, un producto marca Dr. Rojas. Son los servicios de los Centros Integrales Naturistas Manimés. Tiendas naturistas en Manizales, carrera 22, número 2424 y Centro Comercial Parque Caldas, nivel 5. Y en Pereira, carrera octava, número 1867. Restaurantes vegetarianos en nuestras dos sedes de Pereira y Manizales. Cafeterías y panadería integral. Los rinconcitos esotéricos y todo sobre el Feng Shui en nuestras sedes de Pereira y Manizales. Programamos eventos saludables en nuestras salas de conferencias o al aire libre, paseos terapéuticos. Y lo nuevo en Manizales, Farmacia Homeopática Manimés, carrera 22, número 2644. Y el complemento de manualidades, más de 25 artes manuales solo en Manizales. Programas de radio y televisión. Manimés, puntos de luz en Manizales y Pereira. Soya, calcio, vitamina D3, ñame, maca, fibras, vitaminas y minerales, compuestos de Calfem. De ellos se extraen isoflavonas y fitohormonas. Para ellas, en esta etapa de cambios, todo fin es un comienzo con Calfem.
Alístense para que frente a su teléfono marquen 018-127-222 en unos 2 minutos. ¿Por qué? Porque voy a hacerle la pregunta que surgió aquí internamente también mientras veíamos los comerciales. Y es sobre cómo hacer que una persona que está pegada al pasado, que sufre hoy porque mantiene recordando, no olvida, no le echa tierra a lo que ya pasó, cómo hacer para que esa persona salga y cambie. Y se lo voy a poner un ejemplo que me sucedió una cosa práctica ahora. Iba con mi señora y mi niña a llevarlas a una cita médica. Entonces me dijeron que había que ir a tal parte, a X parte en Manizales. Yo seguí manejando y de pronto mi mente estaba en otro lado. No necesariamente en el pasado, pero estaba en otro lado. No estaba viviendo el aquí y el ahora. Y al rato pregunté, ¿para dónde vamos? No le voy a decir, dijo la señora, no le voy a decir nada porque yo ya le dije. O sea, no estaba viviendo el aquí y el ahora, que es lo importante, porque es que nosotros mantenemos así. Y mantenemos es atiborrando la mente, lo que yo digo, la loca de la casa, con pensamientos que van y vienen a lo mejor, cuando no estamos es en el pasado o en el futuro que no ha llegado. Y estamos en eso, y usted hablaba algo muy importante que yo quiero que al aire usted nos lo explique. ¿Qué hacemos? ¿Por qué es que nos amargamos tanto la vida y por qué es que nuestra vida es un caos aquí? Porque vivimos en lo de atrás que ya pasó y no tiene importancia, o tiene importancia y hay que buscarla, pero no vivir allá, ni vivir el otro lado, arriba, digo yo, en el futuro, porque es que todavía no ha llegado. ¿Para qué nos atormentamos por eso? Mire, yo le digo a las personas en las conferencias que hay 2 momentos en su vida en los que no pueden hacer absolutamente nada. Uno se llama pasado y otro se llama futuro. Pero hay gente efectivamente que se queda en el pasado, con rencor, con rabia, con dolor, y esa persona le dice a la otra, es que eso lo que usted me hizo el 20 de julio del 96, todavía lo tengo en la mente, y finalmente se viven estresando por el tema. Lo pasado ya pasó. Frente al pasado lo único que hay que hacer es aprender de ese pasado, no hay ninguna otra salida. Y lo interesante del futuro es que no existe. Ninguno de los que estamos en este momento acá podemos garantizar que mañana amanecemos vivos. Luego lo que hay que disfrutar es el aquí y el ahora. Y una de las formas más bonitas de hacerlo, invito a todos los televidentes, es piensen como un niño. Un niño a los 6 años no está estresado por saber que juega mañana. Un niño está ocupado en saber que juega hoy. Es más, un niño pelea con otro niño y a los 5 minutos ya no pasa nada, están otra vez jugando. Los adultos cazamos peleas de años con otras personas. Y finalmente el amargado no es el otro, el amargado es uno. Claro, Así que se hace daño es uno. Por supuesto. Entonces, está emitiendo los pensamientos. Viva el presente, viva como un niño, no quiere decir que no haga planes, pero actúe hoy, disfrute el hoy y seguro que va a tener obviamente resultados más interesantes. Ahora, si ese pasado del que estamos hablando ha marcado a la persona, obviamente de una forma negativa, porque sucedieron hechos tristes, lamentables y todo eso, y eso es lo que la persona recuerda. ¿Cómo sana esa situación? Bueno, esa es una explicación bien compleja. Todo sucede por una razón. Cualquier evento de la vida sucede por una razón y en el 100% de los casos esa razón obedece a un aprendizaje que uno tiene que venir a hacer. Luego, en esa medida, ese evento que tal vez no produzca o no produjo en su momento algo positivo, sino algo negativo, hay que extractar cuál era el aprendizaje. Ahí está la clave de la vida. Correcto, hay que reencuadrar ese momento y pasarlo a una etapa de tu mente en donde no te produzca algo negativo, sino realmente te produzca algo distinto. Bueno, vamos a abrir nuestra línea 018-127-222 para que ustedes se comuniquen desde cualquier parte del país. Yo creo que el tema amerita que ustedes pregunten, porque definitivamente tiene que ver con la salud, con la enfermedad, con cómo nos comportamos nosotros en la vida, cómo nos está yendo. Fíjense, en este poco tiempo todo lo que hemos abordado y de lo que hemos hablado, cómo la mente, cómo los pensamientos, cómo esa programación con la cual venimos y la programación que vamos aumentando, incrementando día a día en nuestra vida, nos forma, nos destruye o nos libera. La programación neurolingüística. Antes que entren las llamadas, 018-127-222, hablemos de un diplomado que va a haber. Ustedes tienen sede, ya lo dijo, en Bogotá, en Medellín, en Tunja, en Cali, pero no tienen sede en Manizales, en Pereira, en el Eje Cafetero. Pero va a haber un diplomado de programación neurolingüística en Pereira, para toda esta gran zona del Triángulo del Café. Correcto, así es. En la medida en que muchas de las personas se han contactado con nosotros, hemos decidido abrir operaciones en el Eje Cafetero, particularmente en Pereira,
con un diplomado completo en programación neurolingüística y coaching que tiene una duración de 3 meses y medio, 91 horas. En la ciudad de Pereira se va a dar en el Club del Comercio. Empezamos la otra semana, el 17 de septiembre, y la intensidad horaria va a ser miércoles y jueves durante 13 semanas, de 6:30 a 10 de la noche. Contamos con facilitadores entrenados y certificados internacionalmente en programación neurolingüística. Nos acompaña Gonzalo Gallo también dentro del equipo de facilitadores. Aquí ahí tenemos una línea Perfecto. celular. Y ahí está una línea celular para que la gente que nos está viendo se pueda contactar, nos deje una llamada perdida, si quieren información del diplomado que se va a hacer en la ciudad de Pereira a partir de la otra semana. Vamos con la primera comunicación, línea gratis 018-127-222, y es en Bogotá. Laura, bienvenida, buenas tardes. Aura. Buenas tardes, Perdón, Aura. llamo de Bogotá. Bienvenida. Me parece interesantísimo el programa, estos programas me emocionan porque puedo aprender muchas cosas. Hago esa preguntita, ¿cómo hace si el señor que le está dando la charla le enseña a uno cómo reprogramar el cerebro? Por ejemplo, sacar uno lo negativo a positivo, por favor, de eso se trata mi llamada. Mil gracias. Muchas gracias, Aura, en Bogotá. Muy bien, para las dos personas que nos ven en Bogotá, el teléfono es 520-2903 a quien quiera comunicarse. Y ahora le digo que se trata de ir a trabajar en su hemisferio derecho. En su hemisferio derecho, Aura, como en el de todos, están todas nuestras creencias, las que llamamos buenas, las que llamamos no tan buenas, finalmente las que nos producen ciertos resultados. Cambiar esas estrategias, cambiar esos programas, requiere de una preparación a través de programación neurolingüística, pero por supuesto es posible. Y como decíamos hace un momento con Iván, se trata de ser conscientes, de revisar al aquí y al ahora cómo están sus resultados. Si hay resultados que usted quiere modificar en su vida, entonces hay que trabajar en técnicas que sean asertivas para ir a ese hemisferio derecho, modificar esas creencias y que esos comportamientos y esos resultados cambien. Bueno, otra es aquí en Manizales. Miriam, bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Para hacer una pregunta, ¿cómo hago para programar una persona cuando la persona es muy margeniada, muy impaciente? Entonces, eso lo estresa a uno. Entonces, yo quisiera saber cómo lo puedo programar. Muchas gracias. Bueno, Miriam, muchas gracias por su pregunta y muy importante porque además la respuesta es bastante interesante. Muchas personas se pasan años de su vida intentando cambiar a otras personas y el cambio es individual. Cada uno en su vida vive su propio proceso. Cuando nosotros tenemos estudiantes en el diplomado, nosotros nos dicen, oiga, quiero con esta información salir a cambiar el mundo. Y lo primero que les recomendamos a los estudiantes ahí, primero hay un cambio interno. Y en la medida en que haya un cambio interno, tu entorno va a decir, aquí está pasando algo. Y o se te pega o se te retira, no te quepa la menor duda. Simplemente cambiando uno. Es un cambio interno. Vamos a Popayán. Hay llamadas de todo el país, se lo dije, Carlos. En Popayán, María, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sí, era para preguntarle al doctor, es que a mí me hicieron una biopsia de un seno, ¿sí? Pero todavía no he recibido el dictamen de la biopsia, pues trato de no pensar en que me va a salir mal ni nada por el estilo, pero vuelvo otra vez y el pensamiento que cómo me irá a salir o esto del otro. Mañana, si Dios quiere, ya me lo entregan. Entonces yo quiero preguntarle al doctor qué hago, qué pienso, cómo me distraigo para no pensar que me va a salir mal. María, primero, seguro le va a salir muy bien, así va a ser. Y simplemente le voy a dar un tipcito para que lo tenga en cuenta en términos de esa biopsia que tuvo en el seno. No sé si fue en el seno izquierdo, no sé si fue en el seno derecho, pero en los dos casos está asociado a esa necesidad que tenemos los seres humanos de controlar todo lo que pasa en su vida. Si usted suelta, si usted deja que las cosas fluyan sin esa necesidad de control, médicamente también va a encontrar una respuesta, pero seguro que hoy va a encontrar mañana una respuesta positiva. María en Villa María, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, María. Bueno, doctor, resulta que la pregunta es esta. Yo sí me programo, yo tengo una cirugía y un examen. A mí me descubrieron cáncer, ya me hicieron el tratamiento, pero resulta que después de que me hicieron la quimioterapia, yo ya no veo un médico y me desmayo. O sea,
cuando me van a hacer un examen, yo me programo y amanezco con vómito, diarrea, de todo me da. Y entonces, ahora estoy programada para una cirugía, una biopsia, y yo cada que me van a subir al quirófano me desmayo porque yo misma pienso que yo le ordeno al cerebro que... Y tengo ese problema y me mandan al psiquiatra, a la psicóloga y no. Y ese es el miedo, apenas veo al médico. Bueno, muy buenas tardes, que esté bien, lo felicito. Muchas gracias. María, lo más interesante de su pregunta es que usted misma sabe exactamente lo que tiene que hacer, porque efectivamente usted se está programando para generar vómito cuando va a un médico. Le sugiero que haga exactamente lo contrario. Ve al médico como su mejor amigo, porque efectivamente es un tremendo profesional que le va a ayudar en la enfermedad que tenga y en la cirugía que tenga. Así que cambie el concepto de verlo como el enemigo para que le produzca todo eso que le produce y visualice que está viendo a su mejor amigo, a su mejor familiar, y seguramente el concepto va a ser distinto. Completamos las 3 Marías. María Isabel en Pereira. Bienvenida, María Isabel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Las 3 Marías, muy buenas tardes. Adelante. Gracias. Quería preguntarle al doctor, lo que pasa es que yo tengo una enfermedad inmunológica pues ya muy arraigada, una artritis reumatoidea. Y todo lo que ya estoy en una edad en que supuestamente tengo los calores de la menopausia y todo eso, y todo lo que le dicen a uno que se tome esto, que se haga aquello, que mire, que vea. Entonces uno no sabía qué atenderle y se ha vuelto como un círculo vicioso y eso me ha alterado como el sistema nervioso. ¿Cómo hago para erradicar y utilizar un método como más eficiente como para que no todo lo que me digan me está dando a mí? De acuerdo, la entiendo. La primera y principal característica es, nuevamente, siga asistiendo a su médico porque finalmente desde ese ángulo médico le van a ayudar muchísimo. Le voy a recomendar a usted, a todos los televidentes, un libro para que lo lean, lo pueden bajar de internet, es muy sencillo. El libro se llama Obedece a tu cuerpo y ámate. Repito, Obedece a tu cuerpo y ámate. Lo puedes bajar por internet. En ese libro, María, vas a encontrar el significado de cada una de las enfermedades, entre esas las que me cuentas, y cómo emocionalmente tú puedes participar de forma activa a empezar a cambiar el proceso ya físico de lo que está pasando contigo en la enfermedad. Llamaron todas las Marías hoy. Otra María, en Manizales. Bienvenida, María. Muy buenas tardes, doctor. Para una preguntita, cuando uno tiene insomnio y no duerme, por un duelo, ¿qué puede uno hacer? María, esa es una muy buena pregunta porque se entra a un tema fantástico que es el tema de la muerte. Y dependiendo cómo se vea la muerte, pues también puedes entrar en un proceso de duelo que sea más extenso o no tan extenso. La muerte es un cambio de estado. Pasas a un estado distinto. Obviamente uno extraña el apapachar a una persona y el acariciarla, pero finalmente esa persona sigue ahí contigo. No pienses en la muerte como un estado de dolor. Piensa en la muerte inclusive como un estado en el que la persona está mucho mejor que nosotros acá, pero que nos sigue acompañando. Y en esa medida, por supuesto, vas a bajar el tema de insomnio que no tendría que ser medicado. Última llamada. Hay tantas llamadas. Qué bueno que tuviéramos más tiempo. En Cali, Luis Alfonso, bienvenido. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante, Luis. Bueno, para felicitarlos por el programa y hacer una pregunta al neurolingüístico, es que me orientara qué es el consciente, el inconsciente y el subconsciente, y en cuál de estos estados es que se originan las enfermedades psicosomáticas. Bueno, Luis, gracias por su pregunta. Nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el racional o lo que la gente llama el consciente. Almacena solamente el 5% de la información que tenemos, mientras que el hemisferio derecho es el emocional, al que la gente le puede llamar inconsciente o subconsciente. Los dos son iguales. En ese hemisferio, en el inconsciente, en el hemisferio derecho, es donde están nuestras más profundas creencias, y a partir de eso es el desarrollo de cualquier enfermedad, a partir de las creencias que tenga y de las emociones que genere sobre esas creencias. Bueno, hay una excelente noticia para Manizales, pero tienen que correr. ¿Sí Así es. ¿Qué es lo que va a haber ahora a las 6:30? Bueno, para todas las personas que nos están viendo y que viven acá en Manizales,
En el Centro Comercial Fundadores, a partir de las 6:30 de la tarde voy a desarrollar una charla gratuita, no tiene ningún costo, se llama Emparéjate, ya que estamos hablando de amor y amistad. Vamos a hacer herramientas de programación neurolingüística, sea porque tienes o porque no tienes pareja, te invitamos a asistir, es en el nivel -2 del Centro Comercial Fundadores a partir de las 6:30 de la tarde. Lo que vamos a hacer es hablar de si tienes pareja, chévere, si no la tienes, por qué no la tienes y cómo puedes conseguirla, porque seguro que todos estamos diseñados para estar emparejados. 6:30, por eso les dije, tienen que correr. Termina el programa a las 6, a las 6:30 charla gratis con Carlos Alberto Maldonado en el Centro Comercial Fundadores, ahora aquí en Manizales. Y una última pregunta, muy bueno con usted porque las respuestas son concretas y puede rendir más el tiempo como lo hemos hecho hoy. Para dejar una fobia, es que me preguntan aquí, para dejar una fobia, ¿cómo se trabaja con la programación neurolingüística? Lo primero que tiene que hacerse es ir al inconsciente y efectivamente hay que utilizar un poco el tema de hipnosis, porque no sabemos desde qué etapa de la vida se genera esa fobia. Así que hay que ir a ese evento emocional que le produjo ese miedo, hacer un reencuadre de ese evento para poder sacarlo al consciente. Bueno, creo que llegamos al final del programa. Ojalá le haya gustado. Me encantó. Espero que a ustedes también, a los televidentes también. Y también. esperamos que vuelva por aquí también. Por favor, encantado totalmente. Incluso cuando esté en Pereira, podemos hacer, entre las dos ciudades, podemos hacer el programa. Por supuesto que sí. Y si está en Bogotá o en cualquier parte del mundo, con la tecnología hoy en día, no hay ningún problema. Yo encantado. Bueno, Carlos Alberto Maldonado, licenciado, trainer. Bueno, sí. No hablamos de esto porque no hay tiempo tampoco a hablar de esto. Pero es experto en programación neurolingüística en Manizales, 6:30 de la tarde, entrada gratis, Centro Comercial Fundadores. Y la próxima semana inicia el diplomado en Pereira. Finalmente, coloquemos ahí en el generador de caracteres, por favor, el número celular para que ustedes estén comunicándose, para que llamen. El número es este que hay aquí, 315-676-5061. 315-676-5061, ahí está en pantalla, 315-676-5061. Infórmense sobre el diplomado, programación neurolingüística en Pereira, para toda la gente que quiera viajar y para todo el eje cafetero, desde luego. Carlos Alberto, ha sido un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por sus conocimientos expresados a través de la pantalla de Telecafé. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber estado acá y estoy para servirles. Les recuerdo que este programa tiene repetición a las 12 de la noche, un poquito tarde, pero vale la pena que estén ahí y que comuniquen y que les digan a otras personas a las 12 de la noche, repetición de Conexión Vital. Mil felicidades, muchas gracias y bendiciones. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.